Fe y Noticias, noticias que sirven. Estamos ahora con Jorge Chávez Álvarez, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú y además director de una de las empresas de consultoría más importantes del Perú, Maximexi. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Osvaldo, muy buenos días. Buenos días a los televidentes de Willax. ¿Cuál es tu análisis de la semana que terminó y de lo que se viene? Esta es una semana que cierra, yo creo, con signos positivos, ¿no? Retornó la calma tras la decisión de Petroperú de no participar en la compra de Repsol. Se había especulado mucho, se había tensionado, como habíamos mencionado, en demasía el ambiente, creo yo innecesariamente. Como había señalado en la semana pasada, lo más probable es que no intervenga el Estado, que no comprara, y así se dio. Se levantó mucho polvo, eso generó innecesariamente un ambiente negativo que creo que comenzó a afectar, inclusive ayudó a que el dólar subiera. Pero ahora el dólar vuelve a la calma, se estabiliza el tipo de cambio, el Banco Central no ha intervenido y el dólar ha cerrado en 2.638, ¿no? Y hay una apreciación en balance hasta hoy de 2.98 a favor del sol, ¿no? Luego la inflación anual de abril es de 2.31, que es el punto más bajo en mucho tiempo, ¿no? ¿Es una de las más bajas inflaciones de América? Sí, definitivamente. ¿Y del mundo probablemente? Bueno, sí. Debe estar entre las 10 más bajas. Así es, fácilmente debe estar entre las primeras en el mundo. Y además, el Producto Bruto Interno, con los indicadores adelantados que ha divulgado el Ministerio de Economía y Finanzas, estarían, se podría guardar una mejora para los meses de abril y mayo, ¿no? O sea, un crecimiento de 6.9 en abril y 5.9 en mayo. Pero hay que considerar que ese 6.9 de abril estaría influido también porque hay un día adicional y, digamos, en neto, podríamos decir que hay una condición de crecimiento que, si se trabaja bien y con tanto el gobierno con buenos anuncios y también el empresariado peruano, podríamos retomar y apostar a poder crecer 6% al final de año. Al final de año, que es un muy buen crecimiento, ¿no? Claro, sería el más alto, un buen crecimiento, ojalá más de eso. Sería el más alto de América del Sur, ¿no? Sería, no el más alto no, porque Paraguay va a crecer más y Panamá también. Y Panamá también, ¿no? Sí. Pero, digamos, a mediano plazo seguimos en un proceso de desaceleración, ciertamente. Nos hemos demorado en reformas estructurales, hay muchas trabas para la inversión, proyectos que se han retrasado, pero en eso justamente es lo que hay que trabajar. O sea, yo diría que más que un impulso monetario o fiscal para que la economía pueda crecer más, lo que se requiere en estos momentos es que el Ministerio de Economía y Finanzas le dé toda la prioridad a trabajar en competitividad. Competitividad en infraestructura, competitividad en innovación, en eliminación de trabas burocráticas. En fin, son temas que están ahí en la agenda del Ministerio, pero que requieren de más punche, de más... ¿Cuál es la principal traba burocrática que tiene que enfrentar un emprendedor? Son diversas las trabas burocráticas, ¿no? Hay desde las trabas burocráticas municipales, ¿no? que son innumerables, ¿no? Que son innumerables. Una de ellas es defensa civil, ¿no? Exigencias de pagos injustificados para abrir una zanja o para obtener una licencia de construcción, ¿no? Y luego tenemos trabas en distintos permisos que en el sector hidrocarburos, por ejemplo, que demoran a veces años, ¿no? También en minería, ¿no? Todo el tema de los conflictos sociales y, bueno, a propósito que se ha anunciado la renuncia del equipo en pleno negra, ¿no? que estaba encargado del tema de la consulta previa, lo cual puede ser indicativo de que el gobierno se está dando cuenta de que hay que hacer las cosas mejor, digamos, sí, ¿no? Estuvo la semana pasada aquí conversando con nosotros Daniel Saba, y hizo una crítica también al tema de la ley de consulta previa. Dijo que estaba mal concebida, mal aprobada y que se está tergiversando su aplicación, ¿no? Y Fernando Castillo
del Ministerio de Energía y Minas también dijo lo mismo, que hay un problema con la ley de consulta previa, ¿no? Claro, creo que el principal problema va por el lado de que todos quieren ser ahora comunidad indígena, ¿no? Cualquier poblado quiere esa categoría y pretende que le den un trato, es decir, que la consulta se convierta pues, en algo que cualquiera puede hacer cuando está dirigido solamente a las comunidades indígenas. Yo me acuerdo cuando Susana Villarán estuvo como candidata a la alcaldía de Lima, dijo que ella iba a consultar a los vecinos hasta para hacer una pista, ¿no? Con lo cual ibas a tener al Perú en asamblea permanente para discutir y discutir y discutir como en la Revolución Cultural y no producir, y generar conflictos, ¿no? Sí, pues. Ahora, otras buenas noticias, ¿no? Para los televidentes, que el riesgo país ha seguido reduciéndose para el Perú, lo cual quiere decir que podemos tener acceso a líneas con menores costos, líneas de financiamiento externo. Líneas de crédito. Así es. Luego se anuncia, el Ministerio de Comercio Exterior anuncia que se negociará un tratado de interconexión aérea con Turquía, un país que viene creciendo bastante y que está metido en un programa de infraestructura potentísimo. Y yo creo que eso va a permitir desarrollar negocios en una zona además que es estratégica, ¿no? Para proyectarse tanto al Asia como a Europa, ¿no? Entonces me parece un punto muy a favor. Y otra noticia positiva también por el lado del comercio exterior es que en el primer bimestre del año la exportación de granos andinos ha crecido 35% en medio de una caída de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. 35%. 35%. Es enorme, ¿no? Casi todo es quinoa, ya pasamos a ser primeros, hemos desplazado a Bolivia y bueno, hay que hacer mucho más para aumentar nuestra competitividad y nuestra oferta. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Quinoa, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, extender las buenas prácticas que ya se han logrado en ciertas zonas de la Sierra del Perú, ¿no? A otras zonas, ¿no? Y poder, digamos, lograr un producto con todas las certificaciones que se exige para poder ingresar a los mercados más exigentes. ¿Y quiénes que tienen que converger en este tema? Bueno, SENASA es un organismo clave, pero también, evidentemente, el Ministerio de Agricultura, que tiene programas de asistencia técnica. Creo que hay que hacer una apuesta fuerte por los granos andinos porque la demanda está creciendo de manera impresionante, los precios han subido. La demanda mundial, La demanda mundial, claro. Cada vez es más apreciada la quinoa y comienza a conocerse más las propiedades de otros granos andinos como la kiwicha. La kiwicha, ¿no? Que estuvieron postergados siglos. Siglos de siglos, y acá mismo no comíamos eso. Bueno, en mi desayuno a mí no me falta todos los días la quinoa, la kiwicha y otros granos andinos, ¿no? Porque es fundamental. Sí, hay algunos mercados populares en los que tuestan la quinoa, tuestan kiwicha y tuestan otros granos y los mezclan y los venden como las 7 granos andinos, los venden como un alimento muy lleno de calorías, ¿no? Yo creo que la semana también nos deja una lección, creo yo, ya un poco más en el plano político, de la economía política, que debemos evitar, digamos, generar tensiones innecesarias en el país porque se generan señales negativas que van afectando la confianza en el país, ¿no? Por ejemplo, ya se demostró que el gobierno pues no es chavista. En todo caso, el canciller ha tenido la valentía y, ¿no?, el coraje de presentar una moción muy interesante que cuestiona la conducta justamente del gobierno de Maduro en esta coyuntura política tan tensa que hay en Venezuela, lo cual indica a las claras que, digamos, tanto la presencia del presidente en la toma de mando como otras actitudes previas, hay que interpretarla más bien como la preocupación de un gobierno que tampoco quiere ser aislado, dejar aislado al país frente a toda una cadena de países que están articulados, como son Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina. Claro, es decir, es mucho lo que está en juego y no se puede hacer una diplomacia tampoco de separatismo. Claro, lo que pasa es que las señales fueron equivocadas porque dijo una cosa muy, muy dura, o sea, terrible. Dijo,
Chávez es un ejemplo para el mundo. Entonces, luego de decir Chávez es un ejemplo para el mundo, vino lo de Repsol. Y entonces, cuando tú das ese tipo de señales, generas, ¿no? Incluso cuando estuvo en este foro internacional aquí en Lima, en el Foro Económico Internacional, dijo que pasábamos en una economía equilibrada, un poco de estatismo y un poco de economía de mercado. Claro, Ese tipo de evidentemente que hay fallas en el discurso, ¿no? Hay errores. Hay fallas ¿no? en el discurso, pero hay una sobrereacción también, ¿no? También hay interpretaciones maniqueas, ¿no? Hay quienes piensan que, por ejemplo, salió Nadine a estar en contra de Repsol y al día siguiente le hicieron caso, cosa que realmente es maniqueo, ¿no? O sea, tipo de interpretaciones realmente que no nos ayudan, ¿no? No ayudan porque no es cierto, además. O sea, el Petroperú nunca estuvo de acuerdo y miró muy reticentemente la posibilidad de la compra de Repsol, ¿no? Y más bien sí el ministro de Energía y Minas se jugó, digamos, hizo su partido aparte para tratar de que esa venta se dé. Pero no fue una posición unánime en todo el gobierno, ni menos aún en Petroperú. Claro, pero es extraño que un gobierno salga a hacer un anuncio cuando no hay posiciones unánimes. Debería haber habido una... ¿no? O sea, más trabajo interno. Hay más problemas, como digo, en la comunicación del gobierno, pero más aún creo yo que ha habido problemas en esta coyuntura en la comunicación del sector empresarial. ¿Cómo es posible que el presidente de la CONFIEP haya salido, digamos, con la pierna en alto y prácticamente con una intemperancia, decir que el Perú ya pasó a ser parte del chavismo y se viene acá un gobierno corrupto, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso no le hace nada bien a la economía del país, genera un ambiente negativo. Yo creo que más bien hay que ser muy cautos, ¿no? Cuando suceden este tipo cautela de todas partes. De todas partes, no solamente así es. del gobierno, sino también de los críticos del gobierno, de los medios de comunicación y de los líderes empresariales. Así es. Yo creo que eso es muy importante, es una lección que podemos, digamos, aprender en estas semanas últimas, ¿no? Ahora, ¿qué cosa le espera a los emprendedores estos días? ¿Qué cosa es lo que es recomendable? Hay una economía en expansión. Es decir, si la economía sigue creciendo, los emprendedores están, o sea, recomendarías que inviertan, que inviertan en activos, que compren equipos, maquinaria, que se renueven. A ver, digamos, los indicadores en medio de todo este tumulto, la confianza del consumidor está alta, está en un punto bastante alto, pero comenzó en los últimos meses a declinar, ¿no? Y luego la expectativa de inversión sigue alta en marzo, 67 puntos, ¿no? Es la posición más alta, ¿no? La expectativa de contratación está alta también, pero se ha estancado en los últimos meses. O sea, si bien está en su punto más alto, no ha seguido creciendo, cosa que digamos es nuevo porque anteriormente este indicador venía creciendo sostenidamente. ¿Qué cosa, para que nuestros televidentes sepan, qué cosa es la expectativa de contratación? La expectativa de contratación es lo que las empresas declaran respecto a si van a contratar personal en el futuro, ¿no? Entonces esta medición, digamos, netea entre los que afirman positivamente y los que afirman negativamente. Y si bien estamos en un terreno positivo, ¿no?, de 59, o sea, más son los que se inclinan sobre 100, 59 sobre 100, a que van a seguir contratando, no sigue creciendo esta variable, ¿no? Pero de todas maneras, en balance, yo diría que estos indicadores nos muestran más un indicador interesantísimo, que es que en las fiestas del Día de la Madre, las compras van a crecer alrededor de 20%. 20%, o sea que tú le dirías a un pequeño empresario, a un emprendedor que saque sus ahorros, que invierta, porque va a haber negocio. Va a haber negocio por la semana del Día de la Madre, más que en años anteriores, y eso es bastante curioso. Eso es una excelente noticia. Además que las compras se vienen haciendo ahora más adelantadas que antes, ¿no?
Es decir, la gente se prepara con más tiempo, ya no se compra al día siguiente, al día previo o al mismo día de la madre, sino que se compra con bastante anticipación. O sea que tú les estás dando una excelente noticia a los emprendedores del Perú, que hay una posibilidad de que por el Día de la Madre, la campaña del Día de la Madre, que es muy importante en el Perú, las ventas aumenten. Así es, las ventas van a aumentar y hay posibilidades de invertir ahí un capital de trabajo para poder hacer un buen negocio. Porque hay señoras que hacen tortas, hacen chocolates, hacen arreglos florales, ropa, es decir, hay una gama de productos, desde electrodomésticos, etcétera. Pero dentro de los emprendedores peruanos hay mucho de trabajo artesanal, mucho de pequeños regalos que se mueven en circuitos económicos locales y regionales, ¿no? Esta es una excelente noticia, Jorge. Muy buena noticia para todas esas amas de casa que chambean y se rebucean con esa festividad. Exacto, ¿no? Y pequeños empresarios, ¿no? Confeccionistas. Así es. ¿Y cómo ves este tema pasando a un tema macroeconómico, las divisas? Estamos en una... siguen creciendo las reservas internacionales, ya pasamos los 68.000 millones. Más de 68.000 millones, aunque el Banco Central en las últimas semanas ha dejado de comprar, porque las compras del Banco Central son las que han alimentado las reservas históricamente. Entonces, pero están en muy buen pie, digamos, el ratio de reservas internacionales sobre el Producto Bruto Interno, sobre exportaciones o importaciones, perdón, son ratios bastante altos. Y lo mismo que el ratio de deuda pública contra el Producto Bruto Interno. O sea, el Perú está en magníficas condiciones macroeconómicas, pero lo que sí es preocupante es que la demanda por nuestros productos está, digamos, debilitándose, ¿no? El Perú tiene que gastar más en promoción de exportación, somos de los países que menos gasta en promoción de exportación, y la PROM Perú en su área de promoción de exportaciones ha hecho una extraordinaria labor hasta aquí, ¿no? Tiene una eficiencia en el gasto muy alto, con alto impacto. Eficiencia. Así es, pero sin embargo somos de los países que menos ayuda a sus empresarios a exportar y a internacionalizarse. Por decirte, hoy en día Colombia, un empresario colombiano viaja al Perú y gran parte de su viaje, por lo menos un 70%, es financiado tanto pasajes como estadía por el Estado. Y España hace lo mismo. España manda muchos empresarios ahora al Perú, están llegando inclusive empresas grandes que llegan con el 90% de su costo subsidiado, cubierto por el Estado. Porque esa es una inversión importantísima, porque los negocios, las exportaciones en consecuencia, se generan sobre la base también de las relaciones. Claro. De las relaciones de negocios. Y la empresa por sí misma no necesariamente va a dar el paso de venir al Perú cuando hay otros países donde pueda darse. Entonces el Perú tiene que también buscar, digamos, que acercarse a estos países para que le pongan el ojo al Perú, para que siga habiendo un ambiente positivo hacia el Perú. Por eso es que hay que seguir generando confianza para que estos subsidios que hay, porque nos conviene muchísimo la venida de empresas medianas o grandes, no gigantes transnacionales, sino medianas, grandes y pequeñas extranjeras. ¿Por qué razón? Porque nos traen mucho talento, ¿no? Y además demandan alquileres y ventas de oficinas en cantidades. Gran parte de las oficinas, por ejemplo, que hay como demanda actualmente son de empresas medianas que están llegando al Perú a hacer negocios, ¿no? Y el Perú debería hacer lo mismo también con sus empresas. Por decirte, yo creo que si están cayendo las exportaciones de bienes, porque no hay mercado, el Perú, teniendo sectores en servicios, ¿no?, que son competitivos, no ha hecho casi nada por promover la exportación de servicios. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué servicios? Ingeniería. Somos buenos, tenemos buenas empresas de ingeniería. ¿Ingeniería? ¿Qué tipo de ingeniería? Ingeniería civil. Ingeniería civil. Ingeniería civil. Luego tenemos también en consultoría en gestión económica, financiera. Ahí está Maximici compitiendo. ¿Ustedes compiten a nivel internacional? Claro, nosotros tenemos presencia ahora en España, estamos internacionalizando en México. Estás en Europa y en Norteamérica, y en América del Sur todavía. En Estados Unidos también, México, vamos a dar paso siguiente en Colombia, ¿no? Y ahí poco a poco vamos a ir ampliando. Ajá. ¿Y cómo ves el tema del turismo? ¿Estamos creciendo en turismo? ¿Cómo tú, que eres un consultor experto, tu empresa
hace consultorías de diversos temas. ¿Cómo estamos en turismo? Porque es ingreso, es la mejor forma de distribución del ingreso, la más rápida, la más eficiente es en turismo estamos muy bien, ¿no? Muy bien. Hemos venido creciendo fuertemente en los últimos años, ¿no? Yo creo que ahí también hay que reconocer una buena labor de PROMPERÚ, ¿no? Aunque, digamos, abandonamos, por ejemplo, todo lo que es playas en Piura, no se ha desarrollado todo, es un clúster ahí hotelero que creo que el Perú está llamado a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque hoy más que nunca tienen los turistas de playa están muy preocupados por los tornados en Centroamérica, en el Caribe, y desearían una alternativa a esas playas caribeñas, que son muy hermosas, pero que al mismo tiempo uno se arriesga pues a que pueda morir. Claro, en el norte tenemos playas de muy buena calidad, pero no hay... Muy buena calidad, sol todo el año, la mejor gastronomía del mundo. Es decir, ¿pero qué es lo que faltaría? Lo que falta es infraestructura. O sea, falta no solamente hoteles, sino que orden, ¿no? Yo creo que esa zona está llamada a convertirse en un emporio de la creación de edificios para los retirados que ganan, digamos, alrededor de 10.000 euros en Europa. Hay muchos que quisieran Jorge, venir a comprarse un departamento. En 60 segundos, ¿cuál es tu evaluación entonces de esta semana y cuál es tu pronóstico? Positiva la semana, creo que el ministro de Economía está más fuerte que nunca, ¿no? Se queda, por lo tanto, digamos, es un ministro que ha estado haciendo las cosas bien, y hay que colaborar con él y seguir trabajando para adelante porque el Perú tiene mucho que ofrecer. Seguimos creciendo porque nuestros empresarios son buenos, hacen bien las cosas, los microempresarios, todos hemos venido poniendo lo nuestro para que este país surja y sea dinámico y sea reconocido mundialmente. Entonces sigamos en esa línea y las cosas van a seguir marchando. Ya, ¿y tu recomendación para el Día de la Madre? A ver, ¿qué hacen los empresarios para el Día de la Madre? ¿Estamos a cuántos días? ¿A qué sé yo? ¿Una, 2 semanas? Es el siguiente, es de este domingo al siguiente, ¿no es cierto? Sí. Hay tiempo para que se metan. Bueno, el tiempo ya está un poco apretado. Pero para algunos negocios pequeños, para algunos sí. negocios pequeños, sí. Negocios pequeños, sí. Es que este canal es visto por los emprendedores de todo el Perú. Claro. Emprendedores agrarios, pequeños empresarios. Mira, se ven en Tumbes, en Andahuaylas, en todo el país. Y entonces ellos están esperando que un economista como tú, de tu nivel, les diga, a ver, ¿qué puedo hacer? Yo diría, ¿por qué no pensamos en por decir, editar o buscar que comprar libros, ¿no? que sean de lectura agradable para una madre, por decir, un libro de poesía o una narrativa? En Perú tenemos que promover la lectura, porque a través de la lectura es que podemos enriquecer nuestra alma, pero además también capacitarnos, porque vamos razonando mejor cada vez que leemos más, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esa es una bonita idea. Un rubro que tú propones. Interesante, sí. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Te esperamos el próximo lunes para que hagas el balance y la proyección de la semana. Entonces, a los inversionistas, a los pequeños empresarios, ya saben en qué estamos. Y ahora nos vamos a Huancayo con nuestros amigos de Unitel. Gracias.